En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la palabra viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Capítulo 2. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una vez más, verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo número 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, capítulo número, perdón hermanos, voy a leer todavía del capítulo número 3. Capítulo número 3. Versículo número 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora capítulo número 1, y ahí terminamos. Capítulo 1, verso 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Muy breve esta tarde, queridos hermanos, un pensamiento muy breve. Quisiéramos a la luz de estos 3 capítulos que hemos leído, estos versículos, que pensáramos algo sobre yo diría, el redescubrimiento de nuestra verdadera identidad, o descubriendo nuestra identidad. Este asunto de el redescubrir o descubrir nuestra identidad verdadera es muy valioso.
Más cuando se trata de la vida espiritual. Porque cuando uno sabe que es nacido de Dios, entonces la Biblia dice que el que es nacido de Dios vence. El que es nacido de Dios triunfa. Pero el problema es que no siempre nosotros, yo diría, estamos plenamente conscientes de nuestra verdadera identidad. Sino que como que este hecho de descubrir nuestra verdadera identidad, si somos de Dios o no somos, es lo que causa en parte el problema en el desarrollo de la vida espiritual. Si nosotros hemos descubierto nuestra verdadera identidad en Dios, entonces nosotros tendremos victoria, tendremos triunfo, tendremos avance, porque sabemos que estamos en Dios y que el que está en Dios, hermano, siempre va a triunfar. Ahora, el asunto es que dentro del recorrido de la vida espiritual y aún dentro del recorrido del pueblo hebreo, que es diría yo, la antesala de la realidad espiritual del Nuevo Testamento, encontramos nosotros que aún en Israel hubo personas que no eran verdaderamente hebreas o judías. Si ustedes, no sé si recordarán o recuerdan, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, dice la Biblia, y gran multitud de extranjeros salieron con ellos. O sea que cuando ellos vieron que había liberación, ellos se pegaron a Israel y se fueron en el camino del desierto hasta llegar a la tierra prometida, o con las intenciones de llegar a la tierra prometida, pero no eran verdaderamente hebreos. Ahora es interesante que así como en los días de la liberación de Moisés de Egipto, también durante los días de Nehemías o Esdras, dice la Biblia que habían también personas, aún en el sacerdocio de Israel, que no eran verdaderos sacerdotes. O sea que tanto en los días de Moisés se habían infiltrado algunas personas que se decían ser hebreos y practicaban el culto a Dios, pero ellos no eran. Igual en los días de Esdras y Nehemías habían gente que se había infiltrado hasta llegar al sacerdocio y no eran hombres ni personas que verdaderamente fueran hebreas o que no podían probar si en realidad eran del linaje sacerdotal. Cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y principalmente esta epístola, encontramos algo curioso. Esta epístola va dirigida, hermanos, al pueblo de Dios. Y sin embargo, si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 2 donde leímos, dice, el que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, que entonces puede estar uno adentro y ser de los de afuera. Luego dice, ¿qué dice más? El que ama al mundo, dice, no es de Dios. O sea que puede estar adentro, pero es de los de afuera. En tercer lugar dice, el que practica el pecado no es de Dios. O sea que puede estar adentro, pero no es de los de adentro. Y finalmente dice, el que practica la injusticia no es de Dios. O sea que son 4 detalles que se exponen para probar la identidad de los que estamos dentro de la familia de Dios. Lo peor de nuestros días es de que pareciera que se ha multiplicado el número de creyentes, pero quién sabe si al hacer un examen como el que hace Juan aquí en esta epístola, salimos disparados y solamente somos parte de una tradición y parte de una religiosidad, pero que verdaderamente no tenemos ni gozamos de la identidad. Ahora el asunto es, a la altura que nos encontramos de la historia de la civilización humana, que nosotros ya no podemos dudar si somos o no somos, si pertenecemos o no pertenecemos, si en verdad somos hijos de Dios, o al llegar la hora de la muerte, o al llegar la hora de la eternidad, nosotros nos vamos a ver excluidos por causa de no haber sondeado nuestra verdadera identidad,
por causa de no haber investigado, así como cuando uno investiga algo en la vida. Cuando le interesa a uno, uno empieza a preguntar, que le dicen a uno, mire, tal cosa le vamos a dar aquí, o usted puede estudiar en esta universidad, o puede hacer aquí. Uno lo que empieza es a investigar qué tan veraz es la información que uno está recibiendo. Pero cuando se trata de la vida espiritual, como que nosotros no tenemos esa sagacidad, ese interés profundo de querer encontrar verdaderamente si nosotros pertenecemos efectivamente a la familia de Dios, o nosotros solamente estamos dentro de un conglomerado lleno de tradiciones, pero carentes de la vida de Dios. Y si nosotros carecemos o no tenemos la vida de Dios en nosotros como algo natural de nuestro nuevo nacimiento en la familia de Dios, entonces nosotros no tendremos victoria. No podremos nosotros avanzar, no podremos nosotros lograr, no podremos nosotros triunfar, porque solamente somos como añadidos, pero no somos integralmente parte del pueblo de Dios. ¿Se imaginan ustedes qué terrible haber caminado 40 años en el desierto y que al final le digan, no, usted no entra porque no es? ¿Se imaginan ustedes cuando los sacerdotes en los días de Esdras y Nehemías igualmente? Llega Nehemías y les dice, no, ustedes no pueden ejercer el sacerdocio porque no son del pueblo de Dios. Ustedes no pueden probar su linaje sacerdotal. ¡Fuera! Algo frustrante para la vida de los que habían practicado la fe o la congregación espiritual de aquellos días. Cuando aquí Juan habla de esta manera, ¿qué es lo primero que dice? El que no ama a su hermano o aborrece a su hermano no es de Dios. Segundo dice, el que ama al mundo no es de Dios. Tercero, el que practica el pecado no es de Dios. Y cuarto, el que es injusto no es de Dios. Ahora, imagínense ustedes que ustedes están aquí, pero ustedes aborrecen a la Juana, aborrecen al vecino, aborrecen a su familia, aborrecen a no sé quién, les cae mal no sé quién. Entonces había que pensar si verdaderamente son o no son. Porque no vaya a ser que uno creyéndose hermano y con todos los órdenes de ya se sabe, te daré lo mejor de mí. Ya se sabe, con manos vacías vengo a ti. Ya se sabe, ¿cuál otro coro? Ya se sabe, hermano, cuán grande es Él. Ya se sabe, aleluya. Pero de todas maneras de nada sirve porque solo se sabe lo que es el ritual, el ceremonial, pero su identidad él no la ha comprobado porque no tiene valentía para decir, bueno, yo en realidad, yo siento un odio terrible en mi corazón. Ahora el asunto es que uno se diga cristiano y tenga odio en su corazón y aborrecimiento. Entonces esto lo descalificaría de la familia de Dios. Porque la Biblia dice que la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es pura, es pacífica. Entonces no podría tener él aborrecimiento en su corazón, la persona en cuestión, no usted, sino la persona en cuestión. Entonces no podría ser del pueblo de Dios, porque él sencillamente tiene otra identidad que no lo lleva a enlazarse con la verdadera identidad que procede del engendramiento que Dios ha hecho en nuestro corazón. Entonces el que aborrece a su hermano debía de preguntarse ya directamente. Luego, el que ama al mundo, por ejemplo, el que está pensando en el mundo, que va a conseguir, que tiene, y que cuando pierde algo, tiene algo, él se muere, no se muere. Para él es todo. El deleite que pueda haber es para él lo máximo. Entonces debía preguntarse, ¿y yo qué estaré haciendo aquí en este lugar? Quiere decir que uno puede estar sentado en un lugar como este y ser un completo pagano. No tener garantía de eternidad, porque su propio corazón es un corazón que aborrece. Su propio corazón y su propio interior es un interior que ama el deleite, ama el mundo, ama las cosas de esta tierra. En tercer lugar, practica el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo. O sea que la tal identidad con Dios
sería de cuestionar también, porque no tiene una identidad con la santidad de Dios, sino que practica el pecado, pero está sentado ahí, sencillamente en las iglesias, no en esta, en otra que no sé cuál. Pero practica el pecado, entonces practicando el pecado, y todavía viene, pasa la ofrenda, echa un su peso, dice se para, canta, porque ya se aprendió las canciones, pero su nivel de identidad no es real. Entonces, ¿qué puede? Fíjense pues, ¿qué puede producir una vida que no tiene una identidad real? Si yo mismo no sé lo que soy, ¿cómo voy a producir una vida efectiva, una vida poderosa, si yo mismo no sé si soy o no soy? Soy híbrido, soy una cosa rara, tengo ambigüedad, 2, 3, quizás naturalezas que combaten en mis miembros y no puedo producir una cosa positiva. Pero eso se deberá, lógicamente, a la falta de una identidad plena. Luego, el que practica el pecado, y finalmente, el que es injusto, el que practica la injusticia, dice, no es de Dios. El que aborrece a su hermano, no es de Dios. El que ama el mundo, no es de Dios. El que peca, no es de Dios. Y el que practica la injusticia, no es de Dios. Ahora el asunto está que las iglesias estamos llenas de esta clase de gente. Entonces a la hora de la eternidad, y como digo, a la hora que vivimos, pareciera que quién sabe si vamos en realidad a ver la gloria. Ya les he dicho que cuando vamos a los velorios y a los entierros, uno dice cosas bonitas del muerto, pero uno no sabe si en realidad el muerto fue justo, fue íntegro, no amaba al mundo, era santo y puro. Uno dice eso para consolar a los que están al lado del féretro. Pero en realidad solo cada uno de nosotros tiene, hermano, la conciencia si en verdad tiene un nivel de identidad pleno con la verdad cristiana. Nosotros no podemos, hermanos, a la hora de abordar el vuelo hacia la eternidad, no tener el pase que le otorga a uno el ingreso. Nosotros tenemos que llevar en la mano nuestro documento de identidad para poder ingresar. El que es nacido de Dios vence el mundo. El que es nacido de Dios triunfa. Pero ¿por qué Juan escribe de esta manera a la misma iglesia? Porque la iglesia misma había perdido su identidad, como la ha perdido hoy. De tal manera que nosotros podemos ser injustos y estamos en la iglesia. Podemos pecar y estar en la iglesia. Podemos amar al mundo y continuamos en la iglesia. Y podemos aborrecer a nuestro hermano y continuamos en la iglesia. Al único lugar donde no entrará es al cielo. Es decir, que aquí puede entrar, salir, tener privilegio, participar de lo que quiera, pero no se sabe si llegará realmente a la eternidad. Ahora el punto es ¿cómo lograremos nosotros tener una identidad? ¿Cómo descubrimos nosotros verdaderamente? Bueno, nosotros tenemos que descubrir en realidad si nosotros ya no aborrecemos a nuestro hermano, es porque somos de Dios, nacidos de Dios. Si nosotros, el mundo, es cierto, está ahí, pero no nos invade y no nos posee, entonces nosotros somos de Dios. Y si nosotros no practicamos el pecado, entonces nosotros tenemos una identidad que verdaderamente somos de Dios. Y si nosotros no actuamos injustamente, entonces nosotros somos de Dios. O sea que una cosa como la otra prueban nuestra verdadera identidad. Ahora, aquí cuando en el capítulo 1, y aquí finalizo, el escritor dice, estas cosas os anunciamos. Dice, estas cosas os anunciamos, dice, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido. Y luego dice el versículo número 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahora, me llamaba la atención este hecho aquí. Es muy fácil detectar nuestra identidad
Si nosotros mismos decimos, no, yo no siento aborrecimiento para nadie, entonces yo estoy consciente que soy de Dios. Yo digo, no, yo no amo al mundo, entonces estoy consciente. Yo no estoy practicando el pecado, entonces estoy consciente que Dios hizo una operación en mi vida. Pero cuando la Biblia dice acá, estos testificamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí es de donde se desprende esta vida gloriosa. ¿De dónde extrajeron los apóstoles, o en el caso de Juan, de dónde dice la Biblia que él extrajo la identidad con su Dios? ¿De dónde la extrajo? Según lo que hemos leído, ¿de dónde la sacó? ¿De dónde la sacó? Lo que había visto, lo que había palpado con sus manos. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Eso se refiere a una experiencia de carácter personal e íntimo con Dios. De ahí es de donde él extrajo toda esa vida, toda esa identidad con Dios. La extrajo de una experiencia de carácter personal e íntima con Dios. Y luego dice, y eso os anunciamos a vosotros para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, que ellos anunciaron que la base de una vida abundante y de una vida gloriosa y de una vida que se aparta del pecado y se aparta del mundo y se aparta del aborrecimiento es aquella que logra tener un tipo de experiencia íntima y verdadera con Dios. Queridos hermanos, hoy tal vez ser cristiano, y tal vez en otras épocas de la misma manera, fue un asunto bastante sencillo, en donde fue un asunto de herencia, o en algunas otras épocas donde dijeron, bueno, ahora todos somos cristianos y se acabó. Pero la esencia que la Biblia nos enseña es que la vida cristiana es el fruto de una experiencia con el Señor mismo. Que el fruto de no aborrecer, de no amar al mundo, de guardarse en pureza y ser justo, es el resultado de una experiencia verdadera con el Hijo de Dios. Por eso es que la mayoría no puede dejar de pecar, no puede dejar de amar al mundo. Ahorita están esperando el 11, empieza el mundial. Ya compraron su camisa del equipo que más les gusta. O sea que están locos, totalmente locos. Pero son hermanos verdaderos, según ellos. Porque aman el mundial, aman el mundo. Y naturalmente están tan pendientes de eso, que ellos creen que en realidad son cristianos. Pero quizás lo que necesitan es un nivel de experiencia que rebase lo natural para poder entonces elevarse a una dimensión verdadera de identidad, donde el odio jamás ocupará un lugar en su corazón. Qué maravilloso. ¿Se imaginan ustedes que al hombre le quiten el odio de su corazón? Es maravilloso. Es como que a un tigre le arranquen los dientes y le arranquen las uñas. Queda gato. O sea que igual la ferocidad de la vida humana, la maldad de la vida humana, el odio de la vida humana, en la experiencia de encontrarse con el Hijo de Dios, lo transforma radicalmente. Y si no recuerdan a Pablo, que iba en el camino a Damasco y un luzazo y al suelo, y aquel hombre que odiaba, torturaba, de ahí se levantó un hombre totalmente nuevo, porque tuvo una experiencia personal con el Hijo de Dios. Ahora, la identidad nuestra debe de recuperarse para poder nosotros desarrollar una vida genuinamente cristiana. Pero si nosotros, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos de permanecer dentro de un recinto religioso o iglesia, lo que sea, pero nosotros seguimos practicando el pecado, seguimos aborreciendo a nuestro hermano, seguimos siendo injustos o seguimos amando el mundo, entonces debía uno de ir a que le den su DUI en el cielo, a ver si tiene tarjeta de identidad eterna o todavía no lo tiene.
Porque a la hora que vivimos ya no se puede vivir sin esa identidad verdadera. No vaya a ser que lo sorprenda la muerte. No vaya a ser que la trompeta de Dios lo sorprenda. Y queriendo usted volar hacia la gloria, se halle que no tiene ingreso a la mansión eterna. Pareciera que este asunto de la identidad es pasajero, no es tan trascendental, pero lo es. Lo es, absolutamente que lo es. Porque nosotros no podemos vivir sin tener conciencia de nuestra verdadera identidad, engañándonos a nosotros mismos cuando nuestras pasiones se desbordan, en lugar de entender que nosotros necesitamos una renovación de nuestra verdadera identidad. Por eso, y con esto finalizo, Juan dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del Hijo de Dios. Eso que hemos visto y oído, os anunciamos para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. O sea que si hermanos, hay un encuentro con Cristo, una experiencia, ahí se va a marcar definitivamente una diferencia. Pero no podemos nosotros seguir sencillamente creyéndonos parte de algo, cuando a la larga, cuando nos pidan la identidad, nosotros no la tendremos. Es una hora propicia en la cual el Señor nos exhorta. Es una hora propicia en la cual el Señor nos anima para que nosotros busquemos una verdadera experiencia. Y asimismo, yo diría dos cosas: podamos tener victoria ahora y podamos tener garantía para la eternidad. Pero si nosotros en nuestra inconsciencia seguimos avanzando, nos vamos a topar con un muro infranqueable en donde no podremos atravesarlo, sino que tendremos que retirarnos avergonzados el día de la eternidad. Queridos hermanos, es el momento de reflexionar quién realmente somos nosotros. ¿Quién realmente nosotros somos? Y si somos de Dios y descubrimos que somos de Dios, entonces tenemos ya la capacidad de victoria y tenemos ya la garantía de eternidad. Vamos a orar al Señor. Pongámonos de pie. Hemos terminado este breve pensamiento, redescubriendo nuestra identidad. El valor de nuestra identidad es lo que nos dará la victoria ahora y garantía eterna. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque, Señor, tú nos animas a examinar la senda de nuestros pies y así descubrir cuál es nuestra verdadera identidad. Señor, pedimos que si en alguno de nosotros no hemos logrado descubrir nuestra identidad, por tu misericordia te reveles a nuestras vidas y que podamos, a partir de esta revelación, vivir una vida abundante y una vida gloriosa. Señor, ayúdanos, muéstrate, revélate. Queremos tener más de ti. Señor, no nos basta la religión. Eres tú el que transforma. Eres tú el que cambia. Eres tú el que nos da la victoria. En el nombre de Jesús, danos más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Cristo más
Señor.